Ahí está. Listo, Ahora sí, ahora sí, hola. ¿qué Sí, tal? ahora sí. Ya. Ahora sí me escucho. Muy buenas noches. Gracias, hermanos, por esta calurosa recepción. Un honor, como siempre, saludarles desde México junto con mis dos grandes contemporáneos y junto con mis dos grandes colegas que ya expusieron. Wow, qué alto han puesto la disertación. Y pues desde la Sociedad Bíblica de México, a nombre de mis compañeros, a nombre de mi director, el arquitecto Julio Splinker, pues un caluroso saludo. Quiero iniciar esta disertación de 20 minutos acercándome o haciendo una lectura de el Evangelio de Juan, en los primeros 6 versículos del Evangelio de Juan. Textual, citando a la Reina Valera contemporánea, leo: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido en ella. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablar de acercamiento al contexto actual implicaría hablar quizás de muchísimas técnicas de estudio, de análisis, desde diferentes campos de las ciencias bíblicas, que definitivamente nos llevaría muchísimo tiempo. Me quisiera yo centrar más bien en lo que desde el texto bíblico, desde la pauta de los evangelistas y los autores del texto bíblico, implica buscar un acercamiento, una lectura contextual al texto bíblico. Y me quiero situar concretamente en este bloque de 6, 18 versículos, donde más que una simple introducción, ha representado a lo largo de la historia de la iglesia, desde el primer siglo y hasta nuestros tiempos, un trascendental recurso para todo discípulo o congregación que busca tener un acercamiento a la revelación de Dios a través de lo que hoy es dogmáticamente aceptado como el texto bíblico y que invariablemente ve condicionado este acercamiento o este estudio que es tanto teórico como vivencial al trasfondo social, al trasfondo cultural, religioso, económico, académico, político, geográfico, racial, religioso, dogmático, propio del entorno en el que se desarrolla y que, consecuentemente, tiene mucho que decir y tiene mucho que influir en el proceso de identificar y de reconocer lo que el texto bíblico tiene y desea transmitir desde sus autores primarios, pasando por toda la historia del pensamiento cristiano hasta nuestros tiempos. En consecuencia, para poder hablar de un método, para poder hablar de una técnica, para poder hablar de un recurso o una estrategia de estudio, de pedagogía, que nos permita acercarnos a las verdades reveladas en el texto bíblico y a partir de ahí contextualizarlo en nuestra realidad, en nuestras necesidades, en nuestra forma de asumir, en nuestra forma de experimentar, en nuestra forma de proclamar la fe. Es primero, creo yo, imprescindible entender la forma en que desde el primer siglo los autores bíblicos, inspirados y guiados por el poder del Espíritu Santo, toman una cultura transmisora con una forma muy o muchas formas muy específicas de entender su fe, con formas muy particulares de experimentar y asimilar de la fe en un contexto también muy particular, en un contexto también muy específico, y sobre ello hacer una contextualización, acercarse al texto bíblico, brincando o superando barreras sociales, culturales y ni se diga religiosas, para ofrecer un mensaje actual desde el día del Pentecostés. Y un ejemplo de esto lo vemos en el texto base que leí al principio, donde en una primera entrada encontramos un paralelismo desde el primer capítulo, desde el primer versículo,
Vemos un claro ejemplo de este ejercicio de acercamiento contextual del texto bíblico hacia la figura de Jesús como el Cristo de Dios, cuando observamos la intención de Juan, del evangelista Juan, de mostrar una semejanza entre el inicio de Génesis 1 y el Juan 1:1. El punto de partida de la revelación de Dios, que ya parece entonces era aceptado como tal, y Juan 1:1 es el mismo, ofreciéndonos así las claves fundamentales para asegurar una óptima contextualización. Y esto lo hace a través de algunas verdades. La preexistencia del verbo, entender que el punto de partida en la revelación de Dios y en cualquier acercamiento o cualquier intento de acercamiento contextual de su mensaje radica en el hecho de que antes de la creación el verbo ya existía y existía en estrecha relación con la obra creadora de Dios. Lo hace además Juan desde una manera jerárquica. La forma en que el evangelista estructura en estos versículos todo el plan de salvación anunciado desde el comienzo de nuestra historia y lo sitúa en un entorno que gira alrededor de la revelación final de Dios en Jesucristo, enfatizando su jerarquía en el plan de redención para la creación y su posición como enviado de Dios, como el objeto y el sentido del proyecto divino respecto a su creación. Lo hace desde la trascendencia, desde la relevancia, al tratar de entender lo que el evangelista desea comunicar cuando emplea el término logos, usualmente traducido en nuestras Biblias como verbo o como palabra, pero que se debe empezar por reconocer lo que este término significa en el contexto de Juan, en el que logos se debe entender como mensaje, se debe de entender como comunicación y se debe de entender como revelación. Jesús como el gran comunicador, como Jesús como el mensaje mismo de la revelación absoluta de Dios. Entonces, acercarnos al texto bíblico desde nuestro contexto, sin tener enfáticamente presente esta realidad, inevitablemente va a acarrear problemas al momento de comunicar el mensaje y al momento de tratar de contextualizar el texto bíblico en su conjunto. Porque de esta situación aprendemos que no solo somos llamados a comunicar el mensaje, no solo somos llamados a transmitir una verdad de fe, a repetir un dogma, a repetir un credo, a repetir una liturgia, a repetir una forma de presentar el mensaje, sino sobre todo somos responsables de la forma en la que este mensaje está siendo escuchado, está siendo asimilado, está siendo entendido, está siendo vivido por nuestros oyentes, no solamente desde una congregación o desde una confesión de fe, sino desde todo el entorno en el que éste se desarrolla. Ahí está. En esta búsqueda de elementos que sustenten la contextualización del texto bíblico, encontramos en este mismo capítulo la experiencia bautismal de Jesús con una interesante clave para contextualizar cuando el bautista apunta a Jesús y pronuncia lo que está en nuestras pantallas. Al siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El momento en el que Juan el Bautista apunta a Jesús y afirma, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual en palabras de uno de los más grandes biblistas que Dios ha regalado a la iglesia latinoamericana del siglo pasado, Luis Alonso Schockel, uno de los más grandes biblistas que el Señor ha regalado, significa la respuesta a la pregunta que varios siglos antes hace Isaac cuando está por ser sacrificado en Génesis 2, 22:7 y pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? De tal suerte que la gran pregunta de todos los tiempos, representada en la experiencia de Isaac cuando pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero?
La gran pregunta de toda la humanidad, de todos los desafíos de la creación, que alegóricamente representan a Isaac cuando está por ser sacrificado, tienen respuesta, dice Schockel, cuando el dedo del Bautista apunta al Cordero e indirectamente hace un recuento de todas las etapas de la gran revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Metafóricamente, dice el autor, es como si pasara la etapa de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas, para contextualizar la experiencia de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y hacer un acercamiento al contexto en el que Juan apunta al Cordero de Dios, y de paso darnos la clave para nuestro acercamiento y decir, he ahí el Cordero de Dios. Para la etapa de la iglesia, en la que ahora sí hay una fehaciente necesidad de contextualizar, no solo desde la cultura y desde la religión transmisora, para una misma cultura y una misma religión judía como receptora, sino ahora para todo el mundo entero, con la gran influencia grecorromana del momento. Encontramos en el evento del Pentecostés la gran respuesta de Dios a la paradoja de cómo el mensaje debe ser presentado en un contexto específico, de cómo se debe contextualizar. Cuando Pedro comienza a presentar, apelando a la historia, un mensaje contextualizado, pero sobre todo un mensaje que tiene su verdadera esencia cuando sucede el gran milagro que representa el que los ahí presentes, como dice el texto que estaba aquí, de manera atónita y maravillada, se den cuenta de que pueden oír y pueden entender en su lengua el mensaje de salvación. Para los estudiosos, este suceso tiene su paralelismo con Babel, donde ante la arrogancia del ser humano descienden lenguas que los confunden y el ser humano pierde la capacidad de entenderse efectivamente con todo el caos que a la fecha es suscitado. Y es un problema que en el texto bíblico aparece hasta el día del Pentecostés, donde el gran milagro no es solo las grandes manifestaciones sobrenaturales, no es solamente el viento recio, no es solamente ver a los líderes en una situación, en una glosolalia, en un hablar en lenguas. El gran milagro radica en que por primera vez la humanidad ahí presente escucha, entiende, y puede aplicar para su entorno, para su contexto, el mensaje de salvación. Ahora bien, estableciendo lo anterior como punto general, podemos pasar al ejercicio propiamente de transliteración en el que se debe de asumir que los desafíos de la iglesia del primer siglo evidentemente no son los mismos que los de nosotros al momento de buscar contextualizar el texto, de acercarnos desde nuestro contexto al texto bíblico. En primera, porque nosotros ya tenemos un canon que ellos no tenían, y porque al final de cuentas a nosotros no nos van a devorar los leones por estar en una reunión. Y que en consecuencia eso implica revisar la forma en la que buscamos contextualizar el mensaje, ahora sí desde nuestra posición, desde nuestra eclesiología. Al respecto, quiero citar a Wynne Warren, quien nos habla de la necesidad de establecer el texto bíblico como si fueran ventanas en las que cada escrito del texto representa una ventana que con sus narraciones cumplen el texto de Juan 1:14, encarnando la palabra de Dios. En esta línea de pensamiento, el texto canónico constituye 66 ventanas sobre Jesús, y cada autor ofrece su propia visión de temas. Sus retratos son semejantes, pero en el fondo de su misma semejanza esconden a menudo profundas formas de entender el texto, de filtrarlo desde su óptica, de filtrarlo desde su contexto, desde su momento, y de presentarlo de tal forma que nosotros aprendamos a hacer lo propio en nuestro entorno. En segundo lugar, él habla de los textos bíblicos como ventanas, aludiendo también y sobre todo a los métodos y aproximaciones que actualmente se emplean en la exégesis de los evangelios o del texto bíblico en general para contextualizar el mensaje.
Y él dice lo siguiente: somos conscientes, ahora más que nunca, de que una exégesis digna de confianza para contextualizar el texto no se puede fijar solo en un método o en una perspectiva particular propia de cada exégeta o de cada confesión de fe o de cada intérprete o de cada maestro o de cada líder que proclama el mensaje, sino que determina en gran medida en la forma en la que la gente puede captar desde nuestro querigma, desde nuestra proclamación, desde la experiencia de fe a la que los estamos conduciendo, de tal suerte que el texto bíblico cobre vida en ellos, contextualice haciéndose vivo en ellos y le dé un sentido de vida. Es como si estuviéramos, dice él, de pie delante de una casa con las ventanas cerradas y de repente el mismo hecho de que la casa tenga un gran número determinado de ventanas puede indicarnos desde afuera muchas cosas acerca de su interior. Pero si después podemos mirar a través de una ventana, una de estas 66 ventanas, podemos descubrir parte de la distribución de la casa y de aquello que está sucediendo en su interior. Para Warren, los libros del texto bíblico son estas ventanas que empiezan a abrirse de manera sistemática para permitirnos acercarnos al texto bíblico desde una experiencia sí teórica, sí confesional, sí dogmática, sí sistemática, sí teológica, pero por sobre todas las cosas experimental. La escena que se abre ante nosotros recibe igualmente unos colores o matices determinados conforme al color del cristal por el que estemos viendo cada una de estas ventanas. Entonces, dice él, abrimos una segunda ventana y nos permite ver cosas que no habíamos percibido cuando mirábamos solamente a través de la primera. O quizás seguimos viendo las mismas cosas, pero las hacemos ahora también desde otra perspectiva. Y así sistemáticamente, dice él, sucederá con la tercera o la cuarta ventana o la quinta o la sexta, de tal suerte que las ventanas se complementan para armar y darle sentido a la revelación de Dios. Consecuentemente, dice él, no podemos hablar de contextualización del texto bíblico, de abordar el texto bíblico desde nuestro contexto, si no entendemos esta revelación y si no la aprendemos a contemplar desde todo su conjunto. En consecuencia, contextualizar implica analizar la interpretación que surge desde los tiempos apostólicos, replantear constantemente nuestros conceptos de hermenéutica, ya sea pre o post reformada, tomar consciente y plenamente el llamado del grande reformador a la sola escritura y recordar que toda exposición y comprensión de la escritura debe estar conformado y debe de estar regulado por la analogía y por la experiencia de la fe. La literalidad de las escrituras es innegable, dice él, para la comunidad de cristianos. Lo dicho en la Biblia tiene un sentido didáctico e histórico, real y literal, mediante el cual las escrituras, contienen un sentido que le da perspectiva y que le da verdadera significancia al mensaje que queremos proclamar en nuestros contextos. Las escrituras contienen un sentido espiritual mucho más amplio del que una sola confesión de fe puede apreciar. Todos los hechos reflejados en el Antiguo Testamento son veladamente prefiguraciones de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Y como dijo el autor bíblico, todo esto sucedió como ejemplo y está escrito como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Concluyo con esto. Dicen los autores que la Biblia es además una cantera de normas y acontecimientos susceptibles de interpretación moralizante que le dan un sentido moral o topológico. Esto es la moral dirigida a reformar las costumbres, que nos replantea y nos llama constantemente a la necesidad de contextualizar el texto, de acercarnos a estos ejercicios de contextualización con la mente lo suficientemente abierta como para poder aceptar que no todo está escrito, que no todo está dicho, que no todo ha sido confesado y que siempre hay una nueva forma de presentar el mensaje en circunstancias específicas. Y por fin, las verdades religiosas elevadas se encuentran visibles, dice él, en el texto bíblico, para que el exégeta que sepa leer entre líneas
entienda el verdadero llamado que tenemos cuando hablamos de aproximaciones contextuales al texto bíblico. Concluyo con esto. Es casi común en todos los seminarios con los que en algún momento he colaborado o he asistido a alguna disertación, hablar de los sentidos, los diferentes sentidos que contiene la Biblia en su condición de texto sagrado. Su literalidad puesta a la misma altura que su espiritualidad, y el hecho de que se considere un mensaje de salvación para el género humano. Pero me quiero quedar y concluir con lo que en mi primera clase de teología que tuve hace 17 o 18 años, en el propedéutico, el director se acerca. Y después de preguntarnos qué hacíamos ahí, cuál era el objetivo por el cual habíamos detenido nuestras vidas, para buscar un acercamiento con el texto bíblico, empieza a indagar en nuestro trasfondo, en nuestra experiencia familiar, en nuestro entorno, desde dónde venimos, a dónde pertenecemos, quiénes son nuestros padres, cómo nos enseñaron el texto bíblico, de dónde viene nuestra herencia de fe, quiénes nos mostraron el camino para abrir por primera vez una Biblia, cuál fue nuestra primera experiencia con el crucificado, bajo qué circunstancias logramos irnos acercando cada vez más al texto bíblico. Y después de que cada uno de nosotros dio este breve testimonio, esta breve referencia, él juntó todas y decía, debemos de entender lo siguiente. Estas experiencias de fe nos demuestran que si bien el llamado es uno, que es una sola fe, un solo bautismo, y que el Señor viene al final de cuentas por una sola iglesia, debemos de entender que esta iglesia es multifacética. En este camino de contextualización, el Señor se revela a través de experiencias específicas, que todas estas experiencias nos ayudan a darle sentido al mensaje que estamos presentando en entornos específicos. Quiero agradecer de nueva cuenta a las Sociedades Bíblicas Unidas, hermano Eduardo